Adelante. Bien, pues proseguimos con nuestro primer congreso de análisis crítico del presente. Seguimos con el Estatuto Científico de la Literatura. Y en este caso, pues tenemos aquí a alguien que nos va a hablar pues, de la relación de la literatura con otras artes. En este caso, pues con el cinematógrafo, las series de ficción, las series televisivas. Se trata de Felicísimo Balbuena de la Fuente, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Era. Bueno, eras catedrático, pero bueno. Han sido muchos años, pero ya han llegado los años. Pero bueno, el carácter imprimatur, ¿verdad? Eso sí. Y bueno, pues él es experto pues, en los análisis de los debates políticos en televisión, ha analizado pues, muchas teorías de la comunicación, es un gran experto en Eric Berne y su teoría transaccional, y es autor de numerosos libros y artículos. Y aquí en este caso pues, nos va a hablar, como digo, pues, de un caso particular de las series policíacas, Crímenes Imperfectos, y la otra era Ricos y Famosos. Ricos y Famosos, en este caso desde la perspectiva del materialismo filosófico. Y ya sin más, pues le cedo la palabra. Buenos días a todos. Y nada, no os quiero impresionar porque cuando he sacado aquí estos libros parece que voy a decir muchas cosas, y no. He traído estos libros para deciros cuál fue diríamos, el contexto remoto de esta presencia mía aquí, ¿no? Y es que en el año 1903, pues un muy amigo mío, o sea, un gran, diríamos, profesional y sin embargo amigo mío, que se llama Carlos Berbel, que ahora está dirigiendo un diario digital con un éxito extraordinario que se llama Confilegal, pues publicó CSI, Casos Reales Españoles, prólogo de Luis del Val. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo había empezado a ver en el año 2000 la célebre serie CSI. Y entonces yo enseguida me di cuenta que me interesan mucho más los casos reales que los casos del guión, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues ahora ya lo iré diciendo. Quizá muy influido también por Gustavo Bueno y su materialismo, en el sentido de que lo que antes tú decías, hablando de Aristóteles, pues en la Edad Media decían los futuros condicionados. ¿Qué hubiera ocurrido si San Pedro no hubiera negado a Jesucristo 3 veces? Pues que el gallo no hubiera cantado. Sí, pero es que el gallo cantó. Es decir, pues igual, es decir, en muchas cosas se pueden reconstruir la historia y hacerla como los historiadores victorianos, ¿no? Estos del grupo de Bloomsbury, que decían, no, yo desde luego, Antonio, yo le hubiera hecho ganar la batalla y entonces hubiera dado un giro y ni había pestañeado. Bueno, pues les da lo mismo y fuera, ¿no? Y luego, y otra cosa, a mí me gustaba también porque yo había hecho un estudio bastante extenso en el año 1998 sobre Chesterton. Y aquí tenéis la última forma que han tenido sus relatos. Yo lo hice sobre 49, que entonces estaban reconocidos, ahora ya son 52. Y Chesterton siempre me ha parecido interesantísimo, es decir, me parece que no pasa de moda, porque cuando parece que va a pasar de moda, vienen y le resucitan otra vez. Y el gran valedor de Chesterton ha sido Jorge Luis Borges. O sea, Jorge Luis Borges se puede hacer una historia de literatura, ya no me acuerdo quién dijo esto, perfecta, con todos los autores a los que detesta. Y se puede hacer otra historia de literatura perfecta con todos los historiadores, o sea, con todos los literatos a los que admira. Pero si hay alguno al que admiraba en particular, era Chesterton. Es decir, le pone siempre por las nubes y tal. Y a mí lo que me gusta de los relatos de Chesterton, primero, que son muy cortos, que tienen un argumento, y entre vosotros, o sea, entre medias voy a decir, para mí, por ejemplo, en el cine, la figura del director no me parece esencial, ni muchísimo menos. Diga, y estoy dispuesto a discutirlo. A mí me parece que la figura central es la del guionista. Es decir, tú a Hitchcock le dabas un buen guión y te hacía una película extraordinaria. No le dabas guión a Hitchcock y no te salía, y era el mejor director reconocido, ¿no? Pues igual, es decir, con un mal guión no hay quien lo levante. Y sin embargo, con un director mediocre, si le das un buen guión, bueno, para que veamos la importancia que tienen los relatos y la literatura en toda esta cuestión, sobre todo si son buenos guionistas, ¿no? Bueno, y en el año 2011, pues otra vez Carlos Berbel y Leticia Jiménez, los nuevos investigadores, y entonces sí que me interesaba mucho esta cuestión. ¿Por qué? Porque se trataba ya sobre casos reales.
Y entonces, pues en televisión han venido dando, ahora ya no, porque bueno, puedes llegar a ello, pero en fin, una serie que se llama Crímenes Imperfectos, que eran Forensic Files, que me parece que gana el título más en español que en inglés, por lo menos para darte... Y es que al final todo sale mal, pero son casos reales. Entonces yo escogí 140, que es con lo que he hecho este trabajo. Pero sin embargo, al descubrimiento que llegué es cuando vi una... en La Sexta, y luego me parece en Mega, que es también de este grupo del catalán Roures, pues daban una serie que se llamaba, pero serie realista por otra parte, dice las primeras 48 horas, se trataba de cómo cogían a unos criminales en 48 horas, ¿no? Pero luego dieron 48 horas y después, pues resulta que sí, los detenían, pero a bastantes los soltaban. ¿Por qué, amigos? Porque ahí no tenían bien amarradas las pruebas, o porque sencillamente en los juicios no lo hacían bien los fiscales, ¿no? Y salían derrotados por los abogados. Bien, y entonces luego surgió también que a esto voy, es lo que voy a hablar de las dos cosas. Salió otra serie que se llamaba Ricos y Famosos, que el anchor que llaman, es decir, la persona que lo presentaba y lo iba animando, etcétera, era un antiguo productor norteamericano, pero sobre todo había tenido mucho éxito en revistas, en el mundo escribía muy bien. Y el estilo lo tenía parecido a Truman Capote, en el sentido de que mientras Truman Capote en La Sangre Fría necesita muchas palabras para decir algo, sin embargo en Ataúdes Tallados a Mano, que os lo he dicho, ya necesita muchísimo menos. Y lo que hacía este señor era presentar el caso, y luego de vez en cuando o hacía, diríamos, se anticipaba lo que hoy iba a ocurrir y planteaba cuestiones, o hacía una retrospectiva. Y finalmente, casi siempre con mucho sentido del humor. Y a mí esto me gustó y por eso Y entonces vi que efectivamente aquí había mucha materia, diríamos, y muchos hechos, para hacer un enfoque científico sobre esta cuestión, ¿no? Y sobre la criminalística e incluso sobre la jurisprudencia. Y mientras, por ejemplo, Gustavo Bueno, yo creo que sobre la criminalística tendría bastante buena opinión, porque pues recorría los términos, las relaciones, las operaciones y los referentes fisicalistas. Y ya los fenómenos en la criminalística ya son más raros, porque como utilizan tecnologías, pues entonces suprimen el ruido sintáctico, el semántico, y ahí se para. Pero sin embargo la opinión que Gustavo Bueno tenía sobre la jurisprudencia era muy mejorable. Es decir, lo metía en las metodologías beta sub 2, y entonces decía que bueno, que eso sí, siempre están dando vueltas, tal, pero que no se puede hacer una ciencia verdaderamente sobre la jurisprudencia, sino que se lo digan los abogados. Pueden hacer muchísimo dinero, tener muchísimos políticos, lo que tú quieras, pero ciencia poquita, ¿no? Y entonces vamos a ver. Bueno, pues sencillamente el punto de partida para, si queremos meter el materialismo filosófico, enfocarlo de estas series, sería que, según Gustavo Bueno, la ordenación precientífica de un campo se da mediante las tecnologías o mediante un arte muy desarrollado. Y entonces resulta que mediante las tecnologías, que son un grupo de transformaciones, mediante las cuales llega un momento que lo enfocas sobre la realidad y logras unos efectos que sin ellas no se podrían dar. Y entonces, claro, si empezamos a ver, bueno, y luego el arte desarrollado, pues fíjate, es decir, la geometría surgió de una elaboración científica de los trabajos de los agrimensores, ¿no? La cocina y la metalurgia hicieron posible la reflexión sobre la química, y luego la lógica por el arte de los traductores, etcétera, etcétera. Y yo lo apliqué también en ciencias de la información y vi que la retórica, y también me parece que para aquí igual, es esencial. Es decir, una facultad de ciencias de la información, y eso de ciencias, en fin, es bastante abusivo,
Y es lo que decía Gustavo Bueno, dice, yo lo que veo es que las facultades de ciencias de la educación, facultades de ciencias de la información, dice, a mí me gustaría saber lo que hay ahí de ciencias, ¿no? Y su hija, que estaba estudiando periodismo, llegó y dice, bueno, ¿y qué tal te va? Y dice, ciencia poca, ¿verdad? Con gracia. Bueno, pues yo lo apliqué a la teoría general de la información y bueno, quedó bastante contento, ¿no? Bueno, pues entonces, porque es que el nivel de teoría en periodismo es que es auténticamente de pena. Antes de que yo escribiese ese libro y después, o sea, es que llega un momento que es todo puro impresionante. Pues eso ya ves lo que dan de sí los contertulios, ¿no? O los tertulianos. Bueno, pues os voy a decir unas cuantas que ya os suenan todas, pero fundamentalmente la tecnología que logra el ADN, eso ha revolucionado el mundo judicial hasta extremos impresionantes, ¿no? Y el ADN es el auténtico temor de Dios en este momento. ¿Por qué? Porque es lo que más mete miedo a los criminales, un miedo preventivo, y que impide muchísimos crímenes, es pensar que van a dar con su ADN. Y lo que más hacen ellos para tapar las huellas, que no den, porque en cuanto dan con el ADN, estudio a la cárcel de por vida. Y claro, eso les entra miedo. Eso es un temor de Dios extraordinario, pero es un temor de Dios tecnológico, ¿no? Bueno, y tenemos, por ejemplo, la acústica forense, que esta también es extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque aquí se trata de mensajes bastante confusos y oscuros, ¿eh? Es decir, el ruido sintáctico es, por ejemplo, la nieve que hay en televisión, que no puedes ver la imagen bien, o coges una carta o un documento, lo haces pedazos, eso produce un ruido sintáctico tremendo. Pero eso se puede recomponer, es decir, tú puedes cerrar la televisión y entonces anulas el ruido sintáctico, o puedes recomponer la carta y has anulado el ruido sintáctico. ¿Cómo lo hacen? Mediante la redundancia o el feedback. Bueno, pues en este caso tenemos que en la acústica forense también se da una gran ambigüedad, que es el ruido semántico, ¿no? El ruido semántico es esencial en literatura, sin ambigüedad no iríamos a ninguna parte. Y entonces resulta que pueden llegar a una voz confusa, totalmente confusa, pueden aplicar una tecnología y al final dar con lo que Gustavo Bueno llama la verdad técnica. Es decir, vas y dices en un momento concreto, ya sé de qué se trata, y venga, a lo mejor hasta la condena a muerte. Y eso sin tecnología no se podría hacer. Y antes no se podía hacer. Es decir, ahora con lo que hacen, no digamos nada en la antropología forense. Es decir, son unos tipos, unos técnicos que entienden tanto de cadáveres, sobre todo de esqueletos, que cuando solo queda el esqueleto son capaces, mediante la cabeza, ir recogiendo información y te hacen ellos, los artistas forenses, una cara como si viviese la persona. La plantan en los periódicos, la difunden por televisión y cogen al asesino. Es decir, y claro, para eso antes no existía, porque además tiene que hacerlo él con fuentes vivas. Es decir, lo tiene que hacer con fuentes vivas. Y entonces, claro, tienes que coger muchas cuestiones y claro, lanzas una... No digamos nada con la biología forense, ¿no? Porque eso ya te lleva muy lejos. Con la informática forense, es decir, son capaces... se sabe que un sospechoso ha estado escribiendo en un ordenador, sobre todo para esto son muy malos, muy malos. Los peores criminales son, lo tengo comprobado, los médicos y los ¿cómo se llaman? Los pastores protestantes, son tremendos. Hasta ahora no he visto ningún católico, pero ya puede venir, o sea, pero ¿cómo? ¿Qué de retorcida es esta gente? Es una cosa tremenda, ¿hasta dónde pueden llegar, no? Pero sobre todo los médicos, es una cosa... Es decir, son capaces, alguno es capaz que cuando le dice estos juegos que se hacen muchas veces y que Verne los identificó, me casaré contigo cuando te separes de tu mujer. Y entonces, cuando me separe de mi mujer, entonces va la enfermera, como siempre, se deja embarazar, está enamorada del médico hasta que el médico dice que de eso nada. Pero cuando ella ya se pone que no veas, pues entonces él, primero, no solamente la inyecta el virus del SIDA, sino que también la hepatitis C, la tal, es decir, para matarla, ¿no? Se salva de casualidad la mujer, y entonces cuando a él le toman como sospechoso ha calculado tanto que en este brazo se ha inyectado sangre que no es la suya, para si le van a extraer la sangre para el ADN, y pasa 2 o 3 pruebas hasta que ya dicen,
a una mente preclara se le dice, vamos a tener el otro brazo, y ahí es cuando le cogen, ¿sabes? Pero en fin, son gente que además tienen muy en cuenta todas estas cuestiones. Bueno, es que hay tantas cosas que ya... Pero esto es importante también ver cómo se puede dar una visión desde el materialismo filosófico muy buena. ¿Por qué? Porque esto va preordenando el campo y entonces obligan a estudiar mucho a los estudiosos de la criminología, ya no sirven los técnicos, tú tienes que hacer... Bueno, joder, que si os explico todo esto... La reconstrucción infográfica, bueno, la balística, no te digo nada. Entonces yo, ¿qué queréis que os diga? Me lo he pasado y me lo sigo pasando bien. Porque ahora todos estos, ya no se llaman de esta forma, pero sigue siendo lo mismo, pero tenéis tres cadenas de televisión dedicadas a esto. Una se llama TEN, otra se llama D-Max y otra se llama DX. En estas, a diferentes horas del día, siempre hay, sobre todo esta de TEN, se tira 5 horas, desde las 8:30 de la tarde hasta no sé cuánto de la madrugada. Fíjate el fondo que tendrá, ¿no? Y las otras, el DX también. Bueno, entonces, el luminol, no te digo nada, que el luminol es que parece que han limpiado todos los rastros de sangre que hay en un coche, en un garaje, en cualquier... Llegan con el luminol, cierran, se ponen a oscuras, lanzan el luminol y se ve donde hay sangre, pero perfectísimamente. Venga, otro que ha caído. Bueno, utilizan incluso mediums y videntes, que este es un desafío tremendo, ¿no? Es decir, hay personas, la policía utiliza en crímenes muy difíciles personas que te llegan a decir dónde, y esto está comprobado, porque dices, yo es que no creía en eso, y luego resulta que por lo menos les orientan bastante. Luego los perfiles de comportamiento son extraordinarios, porque claro, esto lo han copiado del FBI. El FBI te da un perfil que para encontrar un buen psicólogo, ¿alguno de vosotros sois psicólogos? Yo que tengo una hija psicóloga y le va muy bien, yo creo que es muy buena psicóloga. Pero es buena psicóloga por cosas que no tienen que ver nada con la facultad. Pero yo veo que los psicólogos dan unos juicios y cuando se plantan delante de la televisión o dicen tonterías o dicen barbaridades. Pero así de claro, o siempre sacan del mostacho, ¿lo habéis visto? Que era protección del menor en la Comunidad de Madrid, es que no me acuerdo cómo se llama. Y ese dice cosas que las puede decir cualquiera. Pero es decir, pero como hacen los investigadores de verdad. ¿Por qué la gente bebe? Y claro, porque le gusta. ¿Y usted sabe por qué le gusta? Pues porque bebe. Bueno, es un razonamiento circular. Pero usted me puede decir, amigo, entonces hay que investigar. Y ahí no está al alcance de cualquier psicólogo, ¿no? Como que no, esta investigación no la hicieron los psicólogos, sino la hizo dos genios que se llaman Ascoth y Emery, y entonces sí que llegaron a hacer pues. Bueno, los explosivos e incendios, lo que queráis. Y bueno, lo más curioso de todo esto, bueno, ya os explicaré. Es que todo esto lo voy a meter en el artículo que publicaremos en tu revista, pero aquí no me puedo parar entonces. Mirad, y luego tenemos que, según Gustavo Bueno, o sea, la ordenación precientífica de un campo se puede dar mediante un arte muy desarrollado. Y yo pienso, os he dicho antes que era sobre la retórica, ¿no? Y la retórica, a mí me gustó mucho un libro de Heinrich Lausberg, yo no sé si todavía se estará editando o no, ¿no? Porque estaba basado en estas de Quintiliano, en las instituciones oratorias de Quintiliano. Pero los ejemplos que daba, a mí me fascinaban. Porque claro, lo tienes que probar, lo que dices, ¿no? Y entonces ahí, pues desarrollaba mucho lo que se llama la interrogatio, que en realidad los americanos la llaman la cross-examination. ¿Y entonces qué ocurre con esto? Pues que, por ejemplo, hay un libro que se llama The Art of Cross-Examination, que lo publicó Wellman en 1904, yo lo tengo. Durante todo el siglo XX han seguido reimprimiendo y venga el libro, y hemos entrado en el XXI y lo siguen reimprimiendo. ¿Por qué? Porque él te demostraba clarísimamente las falacias que hay en las interrogaciones a los testigos, etcétera, ¿no? Y cómo desmontarlas y tal. Pues entonces es muy importante todos estos elementos de la retórica para ver sobre todo todas las falacias que hay en los juicios, que haya montones. Y por eso Gustavo Bueno, pues la opinión que tenía Gustavo Bueno de los jueces, pues te lo puedes imaginar.
una cosa, bueno, y cuando empieza a reírse de ellos, y ahí con su purísimo empieza él como si fuera. ¿Y por qué? Pues porque tenía también diríamos, ¿cómo se llama?, experiencias personales de haber estado en aquella acusación que le hicieron y que le llevaron hasta el Supremo y por fin le absolvieron, que había llamado cretino a un pablista. Luis Javier Álvarez, Pues era entonces, miembro del Departamento de Filosofía en la Universidad de Oviedo. pues decía, bueno, me lo explicaba a mí, ya sabéis que bueno, representaba muy bien la... Mira, Felicísimo, me dijeron, esto va en serio, ¿eh? Esto va en serio, esto ya veremos cómo acaba y tal. Y te lo estaba contando, que él lo pasaba, pero a la vez él se estaba riendo de la experiencia, ¿no? Y eso que lo contaba a posteriori, ¿no? Y entonces viene, y ya sabéis que él habla de la ordenación científica, viene realmente de las categorías. Y ahí es donde te la juegas. Y yo enseguida veo, y ahora que habláis de historia, pues veo que no tienen categoría. O sea, había un profesor, un catedrático, eso sí, un aspecto de Buda que tienen, uno que se llama Carlos Seco Serrano de mi facultad, con mucha fama dentro de la historia y tal. Bueno, contando hechos, por bien, militarismo en el siglo XIX, vale, tal. Ahora se pone en el año 89 la Real Academia de la Historia a hacer un libro, a ver, pensando sobre el ser de España. Yo ya cuando empiezan a decir el ser de España y tal, lees lo que decía Carlos Seco Serrano, y yo se lo dije a él y se enfadó muchísimo. Y hablaba, y prácticamente era en la España nación de naciones. Pero si leéis, y yo os invito a que leáis ese artículo, es una estupidez de una categoría tal que no se admite, vamos, bajo ninguno de los conceptos. Y yo se lo dije a él, digo, yo creo que ¿quién te manda a hacer filosofía, en este caso de la historia o de España o tal? No te metas en filosofías, hombre. Si esto es ridículo, joder, ya no me volvió a dirigir la palabra. Tampoco es que me importase mucho, pero vamos, una cosa... y encima le mandé una conferencia que había dado bueno, que publicaron en el Basilisco, que se llamaba España. Y decía que le parecía complicado ¿cómo se llama? El lenguaje de bueno. Digo, claro, o sea, si juzgas las cosas por lo complicado que es vamos... Bien, es importante que Bueno deriva las categorías, las encuentra, yo creo que fue una intuición genial, del derecho procesal griego, ¿no? Y hay cosas muy interesantes, por ejemplo, dice él, te está diciendo la sustancia, la cantidad, la cualidad, pero cuando llega a la cualidad, dice, ¿cuál es la disposición de tu carácter, envidia, odio, violencia, en función de lo que se te acusa? Esto es genial, es la cualidad. ¿Por qué? Porque hay un libro genial que se llama Historians Fallacies, de David Hackett Fisher, es uno de los libros con un sentido del humor y de una iconoclastia, o sea, no deja títere con cabeza, ¡pam! Y él dice que no hay que hacer nunca preguntas ¿por qué? Y te empieza a decir, ¿por qué puede ser un motivo? ¿Por qué puede ser una causa? ¿Por qué puede ser una razón? ¿Por qué tal? Bueno, pues aquí, con el concepto de cualidad, bueno, desde luego a mí me gustó mucho cómo hizo esto. Ya sabéis que él ya, por forma, su célebre división sobre las categorías que serían las distributivas y las atributivas. ¿Y qué ocurre con esto? Pues yo acabo de terminar un artículo muy extenso sobre un libro de ¿cómo se llama? José Luis Villacañas, que se llama Imperofilia, que me ha llevado un mes y medio, pero yo en lugar de el contenido, que sería la leyenda negra, la no leyenda negra, yo me fijo en el lenguaje, y entonces los moldes verbales, tal, y pongo centenares de ejemplos, y me doy cuenta de que este tipo, por encima de todo, es un dogmático, es una mente cerrada hasta más no poder, un autoritario, un cura, un predicador, un moralista, y todo esto. Y al final, pues con lo que concluyo, y esto también me ha influido, bueno, hay que reconocerlo, es que esto de dejar las cosas que se pasen, no, este es un tipo que, por ejemplo, Nietzsche, en la primera y segunda intempestiva, sobre todo la que escribe contra David Strauss, es que retrata al pie de la letra como es José Luis Villacañas, pero lo retrata al pie de la letra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hace, en 1875, pongamos por caso, ya Nietzsche dio con un tipo que se repite un siglo, ya es un tipo. A mí las cuestiones personales de Villacañas y su vida no me interesa para nada, pero sí me interesa que creo que de esta persona se puede hacer un tipo para poder reírse.
Y entonces, claro, yo doy ideas al final, en esto que en los artículos se llaman recomendaciones, doy diferentes recomendaciones, desde cómo se podría representar su figura, que sería como un tartufo, como el tartufo de Murnau, de 1925, que siempre va leyendo un libro. Pues este es un hombre de libros, podrá escribir todos los que quiera. Pues anda, que Giovanni Gentile, el filósofo del fascismo, escribió muchísimo más que este, y además libros filosóficos y libros históricos, y a lo mejor incluso, yo no he leído a Gentile, pero a lo mejor incluso es mejor que él. Eso no quiere decir nada, tú puedes escribir lo que te dé la gana, pero si lo que escribes no vale, y efectivamente no vale, pues fuera, ¿no? Y entonces es lo que os iba a decir. Yo aquí he escogido la metodología del análisis de contenido, y en el análisis de contenido de los norteamericanos, que ha tenido tantísima importancia, sobre todo en la Guerra Fría y anteriormente, en los estudios de propaganda, ellos entienden las categorías sobre todo de tipo distributivo. Y yo no me he querido complicar más la vida, pero realmente son de tipo atributivo, es decir, porque tú, ahí no se puede, y yo me he atenido a eso, no puedes repetir un texto bajo dos categorías diferentes. Pero si lo haces atributivo, sí puedes formar, diríamos, una combinación que sea distinta y que se ajuste más al terreno, ¿no? Igual que los continentes. Pues tienes puntos de vista comunes y tienes puntos de vista diversos, y sin embargo siguen siendo... Y entonces yo lo que propongo para la criminalística es algo parecido a lo que expliqué, lo que apliqué en teoría general de la información, solo que hay que variar determinadas cosas. Y hubo un célebre teórico, y es uno de los 4 padres de la Mass Communication Research, que se llama Harold Laswell, que él aplicó las categorías de Aristóteles al mundo del periodismo y de la propaganda, ¿no? Y en el periodismo siempre están con las V's dobles. Who, when, where, tal, what. Bueno, pero eso es Aristóteles puro. Entonces él decía, en primer lugar, el análisis del control, y aquí entrarían todos los profesionales, todos los profesionales que están en la criminalística, ¿no? Y que fijaros, desde los criminales son los primeros que quieren comunicar algo, que han matado. Es decir, ellos comunican, aunque no quieran comunicarlo. Hay un axioma metacomunicacional, dice, no podemos no comunicar, de Václavic. Efectivamente, ellos se están comunicando desde que cometen el crimen, ¿no? Luego tenemos las fuerzas de la ley en todos los niveles, desde los detectives, los fiscales, todos los policías, los que tú quieras, ¿no? Luego están las víctimas, que también, diríamos, aunque no pueden hablar, están comunicando un montón. Luego están los familiares de las víctimas, los grupos que las defienden, los políticos, los jueces, los contribuyentes que cooperan con la ley, los que no cooperan con la ley pero pueden llegar a ser, diríamos, participantes. En fin, todo lo que hemos visto aquí con Dovis en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco. Todo eso, lo que, diríamos, ese análisis del control puede entrar también en la criminalística, ¿no? Bueno, aquí... Es decir, cuando el general Rodríguez Galindo empezó a sacudir fuerte contra ETA fue porque aplicó un método científico, en este caso de Stuart Mill, sin él saberlo. La regla de la concordancia, de las discrepancias, de las variaciones concomitantes, de los residuos. Es decir, lo aplicaba. ¿Y por qué? Porque ponía a unos guardias civiles, vais a tomar nota de todos los coches que pasan de aquí a Francia. Y vosotros, todos los coches que pasan de Francia para acá. Pero esto es muy aburrido, mi coronel al principio. Tomarlo, no. Él luego, mes y medio, cogía todos los datos, los mandaba a Guzmán el Bueno, amigo, y ahí empezaban a aplicar, a lo mejor es sin ellos saberlos también, los cánones de causalidad de Stuart Mill, y entonces resulta que había una señora, una mujer que pasaba el día 15 de cada mes, pasaba y se volvía el 16, y empezaron a seguirla. ¿Y qué hacía esta señora? Pues sencillamente, ya identificaron, era una persona que traía las órdenes para matar de Francia, o sea, de la cúpula terrorista de España, y luego por otra parte se llevaba las informaciones sobre posibles blancos que podía utilizar la banda terrorista para emitir sentencia. Entonces, lo fotocopiaban y lo metían otra vez, y sencillamente a la mujer no la detenían. No, ¿por qué? Porque al mes siguiente volvía y tenía más información. Pero sí avisaban a las posibles víctimas, tenéis que iros de aquí, tal, y luego cuando querían hacían unas redadas monumentales
de todos los chivatos de ETA, de todos los correos que llamaban, de todo, y empezaron a sacudir, pero venga y venga y venga, ¿por qué? Aplicando métodos científicos, en este caso filosóficos, si queréis, ¿no? Del sistema de lógica de Stuart Mill, pero siempre hay que llevar, diríamos, sin ideas no vas a ninguna parte, o sea, sin conceptos y sin... Luego tenemos el qué, que sería el análisis de contenido, que puede ser de contenido o de estilo. Ya os he dicho, sobre esta obra de ¿cómo se llama? Villacañas, pues sencillamente hay personas que lo han considerado desde el punto de vista del contenido, de la leyenda negra, de los argumentos y tal, ¿no? Y sin embargo yo lo veo desde el análisis del estilo, que es el del lenguaje, ¿no? Bien, y luego tenemos el análisis de los medios, que diríamos en el mundo de los medios de comunicación, perdonad el pleonasmo, serían la radio, la prensa, bueno, y fundamentalmente primero la imprenta, la radio, la prensa, las películas, todos los adelantos, los móviles, lo que tú quieras. Y aquí, sin embargo, en el análisis de los medios tendríamos que meter las tecnologías de las que antes hemos hablado. Ahí es lo que hay que hacer un análisis de esta cuestión y elevarla. Luego tendríamos el análisis de audiencias, y aquí es la opinión pública, y es que en criminalística importan muchísimo la opinión pública. ¿Por qué? Pues porque se ve, y en casos, aquí lo vemos, en Estados Unidos, este señor que os he dicho yo, Dominic Dune, se dedicó a esto sencillamente porque a una hija suya la mató su novio, y al novio le salieron como, después de un juicio, le salieron como 5 años, a los 2 años de haber sido un asesinato terrible le soltaron. Y este se dio cuenta perfectamente, y a eso dedicó toda su fuerza, de que en Estados Unidos esto está, la ley está donde la compra, y hay una ley para los ricos y una ley para todos los demás. Y él lo llevó al pie de la letra, y decía, ¿ves esto? Y tiene un montón de testimonios. Bueno, pues aquí a las audiencias también hay que saberlas mover. Y teníamos, en lo que os he dicho, en la lucha contra el terrorismo, cuando ya la gente se organizó y en vez de ser pasivos empezaron a salir a las calles, es que te juegan mucho también en el análisis de las audiencias y en cómo llegar a ellas, etcétera, ¿no? Y luego finalmente, ahora por ejemplo en España hay una preocupación por las audiencias tremendas. Es decir, la que se ha formado por una declaración supremacista o prácticamente racista que ha hecho la alcaldesa de Vigo como diputada el otro día en el Parlamento de Cataluña, que ya está en el Consejo de Europa por Maite Pagazaurtundú, ya ha pasado cuarto de hora, como aquel que dice, han pasado 2 o 3 días. Es una forma muy activa. ¿Y por qué lo hace ella? Porque está acostumbrada a toda esta cuestión, pero es que hay que ver la de periodistas que han reaccionado, que escriben artículos, que se mueven, que comentan. Esto antes no se daba ni muchísimo menos. Entonces el análisis de audiencias es importantísimo. Y luego tenemos el análisis de los efectos, que fundamentalmente los efectos, y Gustavo Bueno es que tiene su pensamiento sobre, dice, no, si aquí lo que ha habido durante muchísimo tiempo, durante todo el siglo XX, a ver cómo prescindimos de las causas eficientes. Venga a dar vueltas, llamándolo de otra forma, dice, pero al final la causa eficiente está ahí, tiene un tratamiento de los efectos que es genial, Entonces, fundamentalmente sean los efectos que las fuerzas del orden, policías, detectives o quien quiera, causan, que esto es muy importante, o sea, causan para poder inculpar a un sospechoso o una banda por delitos que aquellos creen probar, para encarcelar a estos y llevarlos ante la justicia, o los que causan los fiscales o los abogados defensores para lograr la inculpación o absolución de los presuntos culpables o presuntos inocentes. Es decir, son 2 procesos que, aunque formen uno, sin embargo están muy divididos. Es decir, tú puedes recoger todas las pruebas que quieras, y eso es criminalística, pero cuando empieza a ser jurisprudencia, ay amigo, ahí entran ya, pues eso, la retórica, todos los procedimientos, todo, luego os hablaré de ello, pero en fin. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya decía Gustavo Bueno que, y a mí me hizo muchísima gracia, dice, es que claro, cuando él habla de los 3 ejes, del eje circular, del radial y del angular, dice, el del angular parece que la gente no da importancia, dice, y hay que ver la que han organizado los norteamericanos, que empezaron a decir, vamos a ver si hay vida, si hay extraterrestres fuera de la Tierra, vamos a investigar y tal, dice, y eso es puro eje angular, y eso es lo que vendían
cuando desde el eje radial lo que estaban haciendo es mandar satélites, y luego la carrera espacial ha sido la que ha renovado enteramente las tecnologías a finales del siglo XX. ¿Por qué? Pero sin embargo lo vendían como si fuera algo para ver si hay vida fuera, y la gente se lo tragaba. Decía, no, esto, pero luego, por eso, porque, bueno, ¿tengo algo de tiempo? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues entonces, aquí podríamos decir que sería como una nave que la lanzan al espacio, va impulsada por el cohete, pero el cohete siempre se desprende, que ahí serían los intereses económicos, militares, todo lo que tú quieras, pero que siempre se acaba haciendo ciencia, o por lo menos se avanzan determinadas tecnologías, ¿no? Y entonces aquí es donde él dice que estos científicos tienen todos sus hallazgos que volcarlos con el lenguaje, ¿no? Y en el lenguaje, sencillamente, ahí él habla del eje sintáctico, el semántico y el pragmático con sus sucesivas figuras. Y lo que hago yo en el resto del artículo es empezar a ilustrar cómo podrían ser estas figuras en la criminalística, ¿no? Por ejemplo, dentro de la figura sintáctica están los términos, las relaciones y las operaciones. Pues dentro de los términos que siempre hay que ir retrotrayéndote para hacerte con los conceptos fundamentales de una teoría, ¿no? Pues yo solo puedo en estos momentos desarrollar una, que luego desarrollen, a lo mejor si tengo más tiempo lo haría, que sería fundamentalmente las destrezas profesionales, que son muchísimas, es el polo de las destrezas profesionales, y luego está el de la verdad técnica. Y ahí hay que ver los variados que son, que fijaros las que os he contado antes, son muchísimos profesionales, y entonces, diríamos, científicamente lo que están haciendo es tener que desarrollar determinados términos, ¿no? Y además, como ya sabéis que las categorías son órdenes reales, pero además su mejor forma es imaginártelo como si fuera una esfera, ¿no? Una esfera arquitectónica. Pero esta esfera arquitectónica puede ser más grande o más pequeña. Luego, determinadas categorías tienen un radio, otras son un radio mucho más amplio y otro amplísimo, y se pueden subsumir unas debajo de otras, ¿no? Pues entonces, los términos, pues mirad, aquí hay que ver lo que están examinando, ¿no? Pero ellos, por ejemplo, empiezan a soltar frases que son literarias, si tú quieres, y sin embargo hay que ver los términos científicos que encierran, ¿no? Por ejemplo, de parejas o individuos, ¿no? Pues te dice, un millonario de mente, una princesa de la mafia y un reguero de crímenes. Eso es una frase literaria. Pero, amigo, si tú aplicas la criminalística, tú sabes lo que lleva detrás. Es decir, tienes que empezar a hacer un perfil del millonario de mente. Tienes que ver lo que es una princesa de la mafia. Tienes que ver lo que son regueros de crímenes. Y lo vas, diríamos, lo introduces dentro del campo científico. Y son relaciones, diríamos, de parejas o individuos, ¿no? O puede decir, puedes sacar a la chica de las aguas estancadas, pero no puedes sacar las aguas estancadas de la chica. Bueno, esto que parece ¿cómo se llama esta figura retórica? Un quiasmo, ¿eh? Como el célebre quiasmo de Gracián. El único ¿cómo se llama? De los 300 aforismos, el único aforismo que no comenta Gracián es el siguiente: hanse de procurar los bienes divinos como si no hubiera humanos, y los bienes humanos como si no hubiera divinos. Dice, regla del gran maestro, no ha menester comento. De ahí se dice que se le atribuye a San Ignacio de Loyola y que ahí está la esencia del jesuitismo. Bueno, pues aquí en algo muchísimo más elemental, ¿no? Pero tienes que entrar ya tienes que tener una teoría de la comunicación interpersonal para abordar estos temas, ¿no? Pero luego hay, por ejemplo, que hacen diríamos, otras afirmaciones. Vamos a ver. Te pasa a una casa, por ejemplo. Dice, la casa de los Menéndez era muy bonita por fuera, pero en su interior solo había desesperación, miedo y codicia y suficiente odio para matar. Aquí ya no se trata de una pareja, sino de una familia. Bueno, pues aquí, aunque parezca mentira también, y aquí no lo traigo, pero lo hay. Vosotros habéis oído hablar de las tipologías mosaic.
Bueno, pues esto es tremendo. Esto tiene muchísima importancia. Ahora, para las elecciones dieron mucha importancia a esto, a Cambridge Analytica, que era coger datos que podías robar de aquí y de allá para hacer perfiles y luego adaptarlos a determinados grupos en las elecciones. No, las tipologías Mosaic son, si mal no recuerdo, 34 y sencillamente estudian los barrios, las casas, y te deducen un montón de cosas sobre cada casa, sobre los habitantes, sobre sus gustos, que te quedas pasmado. Y esto ya llevan al mercado, yo diría que más de 30 años. Y además te lo hacen, y claro, esto es importantísimo porque si tú quieres, desde el punto de vista de la, y no ya de la criminalística, sino sencillamente un estudio científico, hay que ver lo que dicen las casas. Sobre todo porque han metido, diríamos, las técnicas, las tecnologías y han llegado a conclusiones impresionantes, ¿no? Te estudian calles, dice, algún secreto se encerraba en Bladbury Road y los agentes estaban dispuestos a descubrirlo, pero es que estudiar una calle ya es estudiar bastantes casas y ahí tienes que dar unas respuestas y tienes que tener tallados a un determinado nivel los conceptos que tú quieres, los términos que quieres utilizar. Dice, los Hampton, una urbanización a donde los superiores vienen, súper ricos vienen para huir del mundo real. Sí, pero esto con las tipologías Mosaic ya lo puedes llegar a saber bastantes cosas, ¿no? Dice, Scarsdale era una zona de gente estirada. Bueno, pues esto que puede parecer literatura, también se puede, diríamos, meterlo en el campo de la ciencia, o sacarlo, diríamos, y estudiarlo. Y se puede estudiar con bastante... Puedes estudiar grupos sociales, dice, policías corruptos, cocaína y conspiración, cuando los aristócratas se vuelven malos. Bueno, pues ahí dice, fijaros qué cosa más interesante, y esto lo ponen ellos como guión o sea, como parte de un episodio, dice, la lucha contra el crimen estaba muy influida por la televisión. Los policías quieren acción, no trabajo tranquilo, es decir, no investigar, sino acción. Quieren ser lo que se llama unos dinámicos, no unos reflexivos, ni unos intuitivos. Dice, no solo eran policías rudos, eran policías renegados. Bueno, pues son grupos... Buenas, vale. Aquí... Vale, adelante. Sí. Bueno. O por ejemplo, claro, ellos esto lo dicen... que dicen, apariencias, un orden superficial y tradición de mantener cosas ocultas. Es que esto no solamente se da ahí, es decir, cuando tú lo estudias científicamente, y no te digo más filosóficamente, te das cuenta que se puede aplicar a bastantes sitios, ¿no? A bastantes lugares a estudiarlo. O los climas de opinión. Dice, lo que más atrae a la gente es sexo, asesinato y dinero, como la luz atrae al mosquito. Sí, sí, eso es una frase, pero es que eso te indica un clima de opinión que tú puedes empezar a estudiar qué hay detrás de esta frase, y hay un montón de cuestiones, ¿no? Te estudian ciudades, dice, 1985, Naples, Florida, una exclusiva población turística en la costa occidental del estado alardeaba de contar con el mayor índice de millonarios per cápita de América. O de una forma mucho más humorística, dice, Palm Beach, donde un 1% enseña al 99% restante lo que se están perdiendo en la vida. Pues claro, ahí te está hablando de los súper ricos, estos que quieren coger en Hacienda y que no lo logran coger, porque tienen la riqueza en paraísos o en SICAR o en cosas por el estilo. Es que debajo de esto hay mucho para estudiar también, ¿no? Bueno, luego tenemos las relaciones, que ahí es donde tienes que hacer las proposiciones científicas, y que esto es lo que, a mi entender, queda todavía muy por desarrollar en el campo de la criminalística, ¿no? Y en cuanto a las operaciones, entonces es tremendo, ¿no? Fijaros hasta dónde puede llegar en las operaciones, esto que os he dicho anteriormente, de suprimir el ruido sintáctico, el ruido semántico, que es la ambigüedad. Pues fijaros lo que ocurrió. Se trataba de un agresor pedófilo de procedencia sudamericana. La niña española le llamaba Cristian. El vídeo al que tuvo acceso a la policía podía estar hecho en España, aunque el politono del móvil no era de España. Solo sabían eso. Entonces consultan las bases de extranjería y ¿sabéis cuántos Cristian había en España? Pues había
Espérate, que no me quiero equivocar. A ver, ¿dónde está? 10.000. 10.000 cristian. Esto, sí, en extranjería lo cogieron y tal. Pero ¿y cómo buscas tú? 10.000, ¿quién va a ser esto? Amigo, pues por una cosa muy sencilla, dijo uno, dice, el politono del móvil contiene el himno del Perú. ¿Cómo del Perú? Claro, por ese bit de información, y el bit de información es el que te reduce la incertidumbre, al menos en un 50% de lo que antes tenías, ya no tenían que buscar entre 10.000, tenían que buscar, a ver, entonces pusieron Cristian y Perú, salían 2. Y luego la niña dijo que tenía un lunar, pues ya no tuvieron duda, cogieron los dos, a ver, tú te llamas Cristian, además se parecían físicamente, por el lunar, venga, para adentro. Es decir, cómo en estas operaciones, si las haces con sentido, lo que al principio te parece un caos total, llega un momento que tú aplicas unas normas y al final logras lo que normalmente no lograrías. Y luego está el ruido pragmático, es importantísimo. El ruido pragmático yo lo llamaría lo contingente. Y el ruido pragmático es lo que te encuentras por casualidad. Es decir, que está en el ambiente, pero que puede surgir, pero que una vez tú entras con ello, te cambia enteramente todo tu... esto. Y hay ejemplos muy grandes, ¿no? Bueno. Luego, ya sabéis que todo esto se hace con la redundancia, es decir, tú vas haciendo y vas adquiriendo cada vez más experiencia. Es decir, conforme tú vas redundando en un determinado asunto, pero no por repetición compulsiva y neurótica, esto que llaman trastorno obsesivo compulsivo, eso no tiene nada que ver con esto. La redundancia es que tú vas adquiriendo esa experiencia, pero una experiencia científica, ¿no? Bueno, y aquí tenemos casos tremendos, ¿no? El ruido pragmático es la causalidad, o sea, la casualidad, la contingencia. Dice, pues un policía encontró por casualidad la zapatilla usada que estaba buscando, que era la del criminal. Dice, los responsables de la tienda, apartándose de su costumbre, no habían tirado el contenedor donde depositaban los zapatos y zapatillas que los clientes dejaban en la tienda cuando renovaban. Tiene un montón de novelas sobre las embajadas y tal. Tiene un libro que se llama Les Juifs, los judíos. Y ahí te viene a decir que, dice, es que lo que hemos formado una mentalidad judía es el descanso del sábado y las minucias. Dice que los sábados se ven obligados a pensar, y luego las minucias parten con estos razonamientos rabínicos. Dice, pero con eso han llegado a descubrir y continuamente están descubriendo cosas. Bueno, pues esto, aunque parezca mentira, los referentes fisicalistas importantes, diríamos para resolver el caso, porque claro, si es un cadáver no son a minucia. Si son 4 cadáveres no son a minucia, pero que en muchos casos sí, es decir, un código de correo concertado que alguien había borrado en un sobre. Fíjate, una cosa tan... pues es la clave para solucionar un caso. ¿Por qué? La policía había recibido una carta anónima. Quien la había escrito detallaba cómo un heroinómano había matado y descuartizado a un piloto militar jubilado. Los expertos forenses se centraron en un código, fíjate, en un código de correo concertado que alguien había borrado en un sobre. Por fin identificaron a quien había enviado el escrito. ¿Sabéis quién lo había enviado? Un mormón, un ministro mormón. Había tenido remordimientos de conciencia y tal. Pues tuvieron que legalmente hablar con el obispo mormón, que no, era con y era el remitente de la carta al obispo mormón. Le dijeron, pues usted no tiene obligación de guardar ni secreto de confesión ni nada por el estilo, por aquí tal. Y esto identificó a quien había revelado el nombre del criminal, que era la hija del asesino. Y entonces dieron con la hija del asesino, la hija del asesino dijo que había sido su padre, pero partieron de una cosa tan mínima que vamos, una gota de sangre, una huella dactilar, lo que descubren ahí, una cosa tremenda, un mechón de pelo de un taxista que ha matado a una niña. Resulta que por un mechón de pelo se ve que esta es una enfermedad rarísima que tiene el pelo y resulta que el taxista la tenía. Partiendo de esto llega un momento que una huella de la policía en el pomo de una puerta, arañazos en la cara, las virutas metálicas pegadas a la ropa del asesino de una niña,
Todos estos son minucias y son referentes fiscalísticas importantísimos. Antes hemos hablado también diríamos, al ocuparte de los términos y al poder hacer precisiones, o sea, proposiciones científicas, ahí, fijaros, hemos ido desde una pareja hasta una ciudad, incluso la nación entera. Bueno, un trozo de papel quemado, etc. El vello facial, los filtros de los cigarrillos, un empaste especial, y con esto es con lo que van avanzando y avanzando. Pero luego, hasta aquí diríamos la criminalística, y aquí ya empieza a ponerse la cosa, como dicen los sudamericanos, eventualmente interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que ya pasamos a los juicios. Hasta aquí es el trabajo de la criminalística, pero luego empieza el juicio. Y en el juicio es donde es el reino de los fenómenos. Es decir, uno ve una cosa de una forma, otro ve de otra forma distinta. Por ejemplo, el que presenta Dominic Dune, lo que le tiene el enfadadísimo es la costumbre de los abogados defensores, y fijaos si lo podemos aplicar, de convertir, o sea, a la víctima en acusado, y de acusado convertirlo en un auténtico gusano. Dice, eso es lo principal, la ficción fundamental que tienen los abogados defensores. Dice, claro, eso no podemos ir a ninguna parte. Entonces están... Luego, en cuanto a las esencias o estructuras, ya que tengo que correr porque si no aunque tengo que decir unas cuantas cosas. Aquí es donde dice, bueno, que no pueden llegar a los... Es decir, que la jurisprudencia no puede llegar a la esencia. Puede llegar a una verdad judicial, pero eso que sea la verdad, ni muchísimo menos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con esto? Son lo que llama, bueno, las ciencias humanas prácticas, en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? También a esta altura pone el periodismo, ¿eh? Bueno, solo que resulta que en el Estatuto Nosológico de las Ciencias Humanas, es decir, que a mí me costó tanto, pero que al final en la Fundación Mar, en el año, estoy hablando del año 78, esto es del 76, ahí en el cuadro pone el periodismo. Pero se conoce que como luego su hija estudió periodismo, dice, no, lo voy a quitar de aquí, y pone la jurisprudencia, ¿no? De ingeniería, etc. Pues, ¿por qué no? Dice, pero él dice cosas más fuertes todavía, y es lo que tiene... Dice, se trata de disciplinas beta operatorias que no han iniciado el regreso mínimo hacia la esencia, o bien se trata de disciplinas que en el progreso hacia los fenómenos se confunden con la propia actividad prudencial, con cuyo material ha de contar. Luego yo os pongo aquí los límites que veo en todo este proceso, que por una parte es criminalística y por otra parte es. Luego vamos a las figuras pragmáticas. Y en las figuras pragmáticas está en primer lugar los autologismos, y bueno, empieza a decir aquí la paciencia, los recuentos, todo lo subjetivo, etc. Y yo lo que añado aquí es la persistencia. La persistencia, algunos también lo llaman resiliencia, ahora, pero esa persistencia, ese tesón de buscar las cosas es un rasgo autológico que yo veo fundamental en todo este terreno, sobre todo en la criminalística. Ya los fiscales y los abogados, los fiscales les trasladan, los abogados también le cuentan para otra cosa, tal, ya es otra cosa. Pero aquí tienes gente que han tenido un caso, no lo han resuelto, se jubilan y se dedican después de la jubilación a estos casos no resueltos, hasta que logran aquello que han, y luego ya se pueden morir tan tranquilos. Pero tienen ese tesón que realmente es importantísimo para todas, porque si no, las cosas siguen almacenadas. Y os voy a decir de verdad, hay un libro que se llama Agujeros del Sistema, los 300 casos de ETA, que parece que son 380, sin resolver. Juanfer F. Calderín, yo le conozco, y quería que le dirigiese la tesis, pero en fin, está en tantas cosas y tal, le dije, no, si no te centras en la tesis, no. Pues aquí, si leéis vosotros, y no muchas páginas después de empezar, viene a decir que los jueces y los fiscales en España fallaron estrepitosamente en la persecución de los crímenes de ETA. ¿Eso qué quiere decirte? Que no tuvieron persistencia. Y el único que ha demostrado que tiene persistencia de verdad es un fiscal que se llama Zaragoza, que ha estado precisamente en el proceso, ha sido uno de los 4. Y sí que es un tío persistente, bueno, pues sí, importantísimo, ¿no? En los dialogismos, pues aquí, pues fíjate lo que hacen los fiscales en Estados Unidos. Ya sabéis que enseguida ofrecen un deal, un trato, que
muchas veces es la injusticia de las injusticias, es decir, está premiado el chivarse, pero hasta extremos increíbles. Pero hasta extremos de que uno queda en libertad siendo tan asesino como otro y el otro se tira toda la vida en la cárcel, empezando por ahí. Los fiscales, y esto entra también dentro de los fenómenos, los fiscales pueden mentir perfectamente en un interrogatorio a un sospechoso o al que quieren acusar. Le dicen, mira, tu madre ya nos ha dicho lo que ha ocurrido, cuéntanoslo tú. La madre no ha dicho nada y va y canta. Entonces, ¿me habéis engañado? Sí, sí, sí. Pero es que en esta película se salen. Entonces le dije yo, mira, que te vamos a sacar el ADN, solo nos va a llevar 2 horas. Dice, un frotis de esto que le hizo en la boca, dice, me lo llevé, dice, y inmediatamente empezó a cantar. Dice, y le había engañado. Esto es lo que hacen los fiscales y les permiten perfectamente que hagan estas cuestiones. Luego, claro, luego ya empiezan los abogados defensores a discutir con ellos, pues como siempre suplantan a determinados personajes, es decir, sobre todo el FBI, cuando necesitan engañar a un delincuente, pues el del FBI o la del FBI, lo mismo hace de prostituta que tal, pero al final suplantan personalidades, ¿no? Y eso entran también dentro, digamos, de los fenómenos, ¿no? Luego, negocian con los testigos, como es, y luego, sobre todo, ellos son muy hábiles para distinguir, los fiscales, me refiero, y los peritos y toda esta cuestión. Los peritos siempre están pagados, pero en fin. Para distinguir entre la información manifiesta y el ruido oculto. Y ya os vuelvo a decir lo mismo, es decir, si yo estoy aquí, yo soy un político que está ofreciendo una rueda de prensa, yo lo que estoy dando es información. Y si hay unos periodistas de agencia de prensa, lo que hacen es coger lo que yo estoy diciendo y lo lanzan por teletipo a todos los periódicos. Pero si eres un periodista de investigación, tú captas el ruido que yo estoy haciendo, a lo mejor cuando te estoy afirmando algo por mi lenguaje corporal o por mi paralenguaje, por la voz, estás descubriendo algo, empiezas a investigar y luego lo transformas en información para tus lectores, para tu audiencia, etcétera. Eso es un trabajo científico. Lo segundo no. Lo segundo es digamos, como si fueras un magnetofón. Lo importante es cuando tú estás descubriendo y convirtiendo lo que es información en ruido y lo que es ruido en información. Bueno, y luego que se dice, Bruce era esto sí que también es esto, ¿cómo se llama? La regla o el canon de las concordancias y discrepancias de Stuart Mill. Dice, Bruce era un trabajador de la construcción, manejaba el martillo con la mano izquierda, se chutaba heroína con la mano izquierda, disparaba con la mano izquierda y sin embargo tenía la pistola en la derecha, en el juicio. Es decir, no puede ser. Si tú estás haciendo todo con la izquierda, ¿cómo vas a hacer creer a una persona inteligente? Porque anda que no hay abogados idiotas, a montones. Luego, la mafia, por ejemplo, la mafia aterroriza a todo el mundo. Pues no, la mafia nunca mata a inocentes comprobados, no hace un crimen inútil de casualidad, por lo menos la mafia en Estados Unidos, y sobre todo no hace un crimen tonto. Y entonces cuando se encuentran 3 crímenes hechos por un idiota, y sin embargo resulta que le quieren echar la culpa a la mafia, pues no, pues resulta que dicen, pues no, esto no es de la mafia. Es decir, lo ven clarísimamente, ¿no? Dice, era un personaje inteligente, pero no un criminal astuto, ¿no? Dice, no encuentro este, vale. Después tenemos que los fiscales, aun disponiendo de las pruebas físicas, pueden perder perfectamente un juicio. No son inteligentes y pierden bastante el juicio, ¿no? Y luego, las equivocaciones de los fiscales pueden tener influencias duraderas. Y los fiscales cometen excesos cuando el público capta que quieren agrandar un caso porque la acusada es muy famosa, ¿no? Y entonces, bien. Y los abogados, sin embargo, es que allí lo dice clarísimamente, como tienen muchísimo dinero, es decir, un tío que tiene 250 millones de dólares en Estados Unidos, según Dominic Dunn, es rarísimo que le condenen así a... No, porque compra todo el mundo.
compra a personal de los fiscales para ver la trayectoria que van a tener, el plan que tienen, compran a todo el mundo, corrompen, es decir, ellos dicen, no, aquí la gente está en contra nuestra, vamos a llevar el juicio a amarillo, que la gente es más imparcial, pero resulta que el abogado defensor domina prácticamente amarillo y entonces tiene todo el público a su favor, y paga la prensa también para que y llega un momento que los jueces, pues adelante con los faroles, tiran, y por eso él dice que ¿cómo dice? Esperad. Dice que cuando ya te estás enfrentando a muchos millones de dólares, que la justicia ya ocupa el asiento de atrás, ¿no? Bien, bueno, es que tengo y nos quedan únicamente las normas, ¿no? Y las normas ya sabéis que también son importantes, y dentro de esto, pero las normas que ellos tienen, sobre todo que son fruto de la experiencia, ¿no? Por ejemplo, los fiscales tienen en cuenta el efecto de primacía. En España no, en España les pueden juzgar a 3 a la vez, que no están en un crimen. En Estados Unidos no. Aquí a uno le juzgan este mes, al mes siguiente o al año siguiente le juzgan a otro, al otro. Si vencen al primero, el efecto de primacía es cuando te llevas tú la primera ganancia, la primera impresión, y el efecto de recencia cuando te llevas al último. Entonces, aquí ellos buscan producir el efecto dominó. Tú ganas el primer juicio y ya tienes muchas más probabilidades, digamos, has movido la opinión pública para ganar los juicios siguientes, ¿no? Y luego, sobre todo, tienen muchas posibilidades, tanto los fiscales como los abogados. La norma fundamental es atacar la credibilidad del testigo, ¿no? Y atacan, los hacen trizas, los destrozan, es algo tremendo, ¿no? Sobre todo para dividir al público y al jurado en un 50%, en un 50%. Con eso ya tenemos que el juicio puede llegar a ser nulo, ¿no? Y luego se descubre años después pues todas las mentiras, pero eso ya ha prescrito y entonces no vamos a ninguna parte, ¿no? Después, el lenguaje de objeto es importantísimo en los juicios. Fijaros qué normas, ¿no? Que son puramente también fenoménicas. Es decir, dice, Patricia se presentó con un vestido sencillo y un crucifijo entre los dedos, pero dice con mucha gracia, dice, pero ni un vestido ni un rosario iban a librarla de la condena. Bueno, dice, lo que los acusados visten en los juicios es tan importante como sus palabras. Ella se levanta vestida para llamar la atención, etcétera, ¿no? Luego otros, los célebres hermanos Menéndez, lo preparan con colores pálidos para dar impresión de que, bueno, todo este mundo de normas, que realmente son normas, en este caso fenoménicas, ¿no? Y luego, cuando ellos ven que van a perder el juicio, los fiscales lo que hacen es acusarle por una cuestión diferente o sacar algún tema para que salga condenado, aunque sea por una pena menor, pero por otras causas, ¿no? Dice, por ejemplo, les condenan por estafas que han hecho a los seguros, pero no por asesinatos. Y ¿qué más? Otra norma más. Sí, vale. Y otra cosa, y aquí vamos a lo tremendo. En un juicio son más importantes la prueba que la verdad, las pruebas que la verdad. Esto sí que para ellos casi es un axioma, o sea que no necesita demostración. En un juicio son más importantes las pruebas que la verdad. Y a lo mejor la verdad incluso la sabe bastante más gente de lo que parece. Pero amigos, las pruebas son más importantes, entonces es lo que ocurre, ¿no? Si no tienes un cuerpo, tienes un problema, y es posible, y si es posible hay una duda razonable, y si hay una duda razonable, él se va a casa. Y luego, para que no haya contradicciones, una norma es que los defendidos no suban al estrado, no tengan que declarar, ¿no? Tengan que declarar. Y hay abogados que tienen límites y les puede resultar contradictorio estos abogados, diríamos, tan célebres que hay aquí. En España solo tenemos uno que yo recuerde, que es Marcos, un abogado, no de mi opinión, que la conozco, pero es un espectáculo, Marcos García Montes, que defendía a Ruiz Mateos, y Ruiz Mateos se daban abrazos y tal. Le avisan, es el primero que lleva a todas partes. Ahora, como tiene el corazón hecho polvo, su hijo y tal. Pero esto llega un momento que los jueces no lo admiten. Es decir, como no tengas la opinión pública que te apoya a muerte, no hacer nada, ¿no? Bien. Y luego los abogados pueden equivocarse y tal.
Y nada más, porque que tendríamos pues bueno, luego está la generalidad, o sea, la matriz sintética, que está hecha por las definiciones, las divisiones, las clasificaciones y las demostraciones. Y este del que os he hablado antes, este libro, pues es lo que no tiene los modi extending ni los más elementales, no define nada, es un desastre total, ¿no? Un desastre. ¿Y cómo puedes hacerse historia sin la mínima definición, ni modelos, ni nada por el estilo? Bueno, pues acabó. Muy bien. ¿He sido muy pesado o qué? No, todo bien. La cantidad de cosas que abordamos, pues nada, muy a gusto. Y ahora ya, preguntad lo que queráis. A ver, ¿qué caéis? A ver. No sé si conocéis el libro que hay una tesis doctoral de Pedro Barbado. Pues Pedro Barbado tiene una tesis doctoral sobre la criminalística desde el marxismo filosófico. Anda, mira. Y utiliza también las series del CSI y todo esto. Ah, sí. Y va a dar una conferencia sobre este tema en Oviedo este año. Vamos a ver si lo hago. Yo no he leído la tesis todavía, la tengo en PDF si te interesa. ¿Qué? Que la tesis yo la tengo en PDF, pero no la he leído. Mucho, me interesa mucho. Pero creo que su tesis viene a coincidir más o menos con la tuya, ¿no? Porque yo lo que he entendido es que tú estás caracterizando la criminalística como una tecnología, ¿no? No como una ciencia, sino una ciencia, o sea, ¿cómo le llama? Una ciencia... Beta 2. Práctico-práctica. Sí. Pues yo creo que más o menos son las mismas tesis. Una cosa que has dicho al principio que me ha sonado un poco rara es que el campo precientífico de las disciplinas es tecnológico. Claro, lo dice Gustavo. Bueno, o sea, la ordenación precientífica. Es técnica, no tecnológica. La tecnología ya implica las ciencias constituidas. Las técnicas son previas a las ciencias. Yo creo que bueno habla también de las tecnologías, ¿sí? Sí, mira, si te doy yo la definición que da él. Una tecnología es un sistema de transformaciones según reglas universales aplicadas a entidades que por sí mismas no experimentarían la transformación. Y esa es la definición que da él. Sí, ya, pero las tecnologías presuponen las ciencias. Según él, no. Sí, vamos a ver. Una cosa son las técnicas, la agrimensura o similares, precientíficas, Sí. y otras son las tecnologías, que claro, que ya involucran a una ciencia. Claro, Bono ponía un ejemplo donde las relaciones entre ciencia y tecnología, que era muy sencillo, la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado. Eso es un problema científico, pero ¿qué pasa? Que ahí eso no es técnica de agrimensura, eso ya implica una serie de términos, relaciones y operaciones, un campo categorial cerrado, pero es un problema tecnológico, que tú tienes que calcular la diagonal del cuadrado pues para hacer un tejado, por ejemplo, o para calcular el área que necesitas, la cantidad de material que necesitas para cubrir un área X, y eso ya no es un problema técnico, no es un problema de empezar a juntar ladrillos, tantos de arriba y tantos de abajo, es un problema que tienes que saber representar y tienes que saber cuánto vale esa raíz de 2. Entonces, claro, lo que dice Kaiz es verdad, que las tecnologías presuponen las ciencias. Otra cosa son las técnicas. Eso está muy bien tratado en el libro de Luis Carlos Martínez Jiménez, que hace una historia de las técnicas. Por ejemplo, el capítulo que tiene con las técnicas con grafos es muy bueno. Como las técnicas con grafos, pues en principio no son científicas, pero llega un momento en Grecia, ¿verdad?, donde surge la lógica, surge sobre todo las matemáticas, y a partir de ahí ya las matemáticas se pueden incorporar a tecnologías ulteriores. Él lo caracteriza, si no recuerdo mal, como un paso al límite, como una metábasis, precisamente. Las ciencias, las técnicas se desbordan, ¿no? Pasan a ser tecnologías que recogen diferentes ciencias. Y yo la criminalística, pues más o menos, aunque no he leído el libro de la tesis de Barbado, yo creo que iría por esa línea, ¿no? Porque todo lo que has mencionado de la genética, la estadística, son ciencias que confluyen de alguna manera en esa tecnología, entonces hay un cierre tecnológico, fenoménico, pero claro, no es una categoría, no tiene una unidad categoría como Claro. una ciencia. Eso es a lo que yo quiero decir, ¿no? Que es lo que yo veo en personas que dominan determinadas técnicas y tecnologías, vamos a llamarlo así, sin embargo es que no le van el vuelo, es decir, tienen un vuelo muy gallinacio, ¿no? Pero por cuestiones internas, por la propia materia que ellos Pero lo trabajan. noto, por ejemplo, en los periodistas. En los periodistas tuvo cero, o sea, mira, yo les he tratado, bueno, los sigo tratando, y tengo muchos amigos periodistas, pero es que
no levantan el vuelo, vamos, ni menos los de investigación. Pero los de investigación tampoco tienen un cuerpo teórico, diríamos, importante, pero lo que sí son muy hábiles para ir buscando, o sea, detectando el ruido y convirtiéndolo en información, etcétera. Y eso a mí me parece también muy interesante. Pero son los periodistas de investigación. Y en ese caso lo hacen mejor que los historiadores.